Saludos para todos ustedes que están compartiendo el estudio de la Biblia a través de estos videos. Ahora vamos a ver un tema que será la manera como Jesús se relacionó con los escribas y fariseos que están en la región de Samaria y Galilea. Y con este tema vamos a terminar esta parte del ministerio de Jesús. Recuerden que estamos basándonos en el texto de Isaías 49, la misión de Jesús que Dios Yahvé le encomendó al siervo de Yahvé, o sea Jesús, era primero que todo trabajar, reunir, por restablecer, elevar a estos grupos a nivel ya mesiánico y hacer de los dos grupos que estaban separados, hacer un solo grupo, o sea, el Israel, pero ya con las características mesiánicas. De esta manera, pues terminamos esta parte del ministerio de Jesús. Cómo se desempeñó Jesús en Samaria y Galilea para haré que esta gente que estaba toda humillada, rebajada, se tomara su primer nivel humano, perteneciente al pueblo incorporado al pueblo de Israel, y una vez ya con esa característica, ya darle el sentido mesiánico. Así, esta primera parte de la profecía de Isaías 49 Jesús la cumple, desarrollando su ministerio en Samaria y Galilea. De manera que pongan mucha atención, por favor, para que así se den cuenta cuál es el motivo, la razón de disponer de esta manera la actividad de Jesús en esta región geográfica de Samaria y Galilea. Espero pues que esto les ayude, les siga ayudando para entender a la misión de Jesús en el pueblo de Israel en base a esa profecía de Isaías 49. Ánimo pues, echarle muchas ganas. Fariseos. Banquete en casa de un fariseo. Lucas 11:37-54. Mientras hablaba, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Entrando, pues, se puso a la mesa. Pero el fariseo se quedó admirado viendo que había omitido las abluciones antes de comer. Pero el Señor le dijo: Bien. Vosotros, los fariseos, purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis llenos de rapiña y maldad. Insensatos, el que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior? Dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros. Pero, ay de vosotros, los fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejáis a un lado la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. Ay de vosotros, los fariseos, que amáis el primer asiento en las sinagogas y que se os salude en las plazas. Ay de vosotros, pues sois como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Uno de los legistas le respondió: Maestro, diciendo estas cosas, también nos injurias a nosotros. Pero él dijo: Hay también de vosotros, los legistas, que imponéis a los hombres cargas intolerables, y vosotros no las tocáis ni con uno de vuestros dedos. Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Por tanto, sois testigos y estáis de acuerdo con las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros edificáis. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, y a algunos los matarán y perseguirán, para que se pidan cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas derramados desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os aseguro que se pedirán cuentas a esta generación. Ay de vosotros,
los legistas, que os habéis llevado la llave de la ciencia. No entrasteis vosotros, y a los que están entrando se lo habéis impedido. Y cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y hacerle hablar de muchas cosas. 54 buscando, con insidias, cazar alguna palabra de su boca. Intento de Herodes. Lucas 13:31-33. En aquel mismo momento, más se acercaron algunos fariseos, y le dijeron: Sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Y él les dijo: Ide a decir a ese zorro, yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Lamento sobre Jerusalén. 13:34-35. Y Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina sonidada bajo las alas, y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar vuestra casa. Os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el día en que digáis, igual a, bendito el que viene en nombre del Señor. Igual a. Los fariseos piden un signo del cielo. Marcos 8:11-13. Y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo, con el fin de ponerle a prueba. Dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, dice: ¿Por qué esta generación pide una señal? Yo os aseguro, no se dará a esta generación ninguna señal. Y, dejándolos, se embarcó de nuevo, y se fue a la orilla opuesta. Mateo 16:1-4. Y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo, con el fin de ponerle a prueba. Dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, dice: ¿Por qué esta generación pide una señal? Yo os aseguro, no se dará a esta generación ninguna señal. Y, dejándolos, se embarcó de nuevo, y se fue a la orilla opuesta. La levadura de los fariseos y de Herodes. Marcos 8:14-21. Se habían olvidado de tomar panes, y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Él les hacía esta advertencia: Abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, les dice: ¿Por qué estáis hablando de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? Igual a no os ¿acordáis de cuando partí los 5 panes para los 5.000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? 12, le dicen. Y cuando partí los 7 entre los 4.000, ¿cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis? Le dicen, 7. Y continuó: ¿aún no entendéis? Mateo 16:5-12. Los discípulos, al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de tomar panes. Jesús les dijo: Abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos hablaban entre sí diciendo: ¿Es que no hemos traído panes? Mas Jesús, dándose cuenta, dijo: Hombres de poca fe, ¿por qué estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes? Aún no comprendéis, ni os acordáis de los 5 panes de los 5.000. Hombres, ¿y cuántos canastos recogisteis? Ni de los 7 panes de los 4.000, ¿y cuántas espuertas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no me refería a los panes? Guardaos, sí, de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces comprendieron que no había querido decir que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Lucas 7:31-35. ¿Con quién, pues, compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen?
Se parecen a los chiquillos que están sentados en la plaza y se gritan unos a otros diciendo: Os hemos tocado la flauta, y no habéis bailado. Os hemos entonando endechas, y no habéis llorado. Porque ha venido Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía. No, y decís, demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, ¡ay! Tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos. Mateo 11, 16, 19. Pero, ¿con quién compararé a esta generación? Se parece a los chiquillos que, sentados en las plazas, se gritan unos a otros diciendo: Os hemos tocado la flauta, y no habéis bailado. Os hemos entonado endechas, y no os habéis lamentado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dicen, ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Amenaza a las ciudades impenitentes. Lucas 10, 13, 16. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que, sentados con sayal y ceniza, se habrían convertido. Por eso, en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, igual a hasta el cielo te vas a encumbrar. Hasta él. Hades te hundirás. Igual a. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Mateo 11, 20, 24. Entonces, se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros. Porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazaín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que en sayal y ceniza se habrían convertido. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, hasta el cielo te vas a encumbrar. Igual a, hasta él. Hades te hundirás. Igual a. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Las malas obras de los fariseos. Mateo 12, 33, 37. Suponed un árbol bueno, y su fruto será bueno. Suponed un árbol malo, y su fruto será malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Raza de víboras, ¿cómo podéis vosotros hablar cosas buenas, siendo malos? Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo, del tesoro malo saca cosas malas. Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 38, 42. Entonces le interpelaron algunos escribas y fariseos. Maestro, queremos ver una señal hecha por ti. Mas él les respondió: y generación malvada y adúltera. Una señal pide, y no se le dará otra señal que la señal del profeta Jonás. Porque de la misma manera que Jonás iguala estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, iguala. Así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. La reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación. Y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Herodes y Jesús. Marcos 6, 14, 29. Más 1:4, se enteró el rey Herodes.
pues su nombre se había hecho célebre. Mas algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías, otros, es un profeta como los demás. Profetas. Al enterarse Herodes, dijo, aquel Juan, a quien yo decapité, ese ha resucitado. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle. Pero no podía. Pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo. Y le protegía. Y al oírle, quedaba muy perplejo, y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno. Cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó, y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey, entonces, dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre, ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió, quiero que ahora mismo me des, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia, con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Lucas 9:7-9. Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba. Y estaba perplejo. ¿Por qué? Unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos. Otros, que Elías se había aparecido, y otros, que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo, a Juan, le decapité yo. ¿Quién es, pues, este de quién oigo tales cosas? Y buscaba verle. Mateo 14:1-11. En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús. Y dijo a sus criados, ese es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y puesto en la cárcel, por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Más 4, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. 5 y aunque quería matarle, temió a la gente, porque le tenían por profeta. Más. Llegado el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías danzó en medio de todos gustando tanto a Herodes, que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre. Dame aquí, dijo, en una bandeja, la cabeza de Juan Bautista. Entristeciese el rey. Pero, a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le diese. Y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Sobre las tradiciones de los fariseos. Marcos 7:1-13. Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas. Es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen, y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello, los fariseos y los escribas le preguntan,
¿Por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo: Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito, igual a. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Igual a. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Igual a. 8. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: Qué bien violáis el mandamiento de Dios, para conservar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: 11. Si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir. Como ayuda lo declaro corbán, es decir, ofrenda. Ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Mateo 15:1-9. Entonces se acercan a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén, y le dicen: ¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Él les respondió: ¿Y vosotros, por qué traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios dijo: igual a honra a tu padre y a tu madre, igual a el que maldiga a su padre o a su madre, sea castigado con la muerte. Igual a. Pero vosotros decís: el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda es ofrenda. Ese no tendrá que honrar a su padre y a su madre. Así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Igual a. Los discípulos arrancan espigas en sábado. Marcos 2:23-28. Y sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados, y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Decían los fariseos: Mira por qué hacen en sábado lo que no es lícito. Él les dice: ¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y él y los que le acompañaban sintieron hambre? Como entró en la casa de Dios, en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la presencia, que sólo a los sacerdotes es lícito comer, y dio también a los que estaban con él. Y les dijo: El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Lucas 6:1-5. Sucedió que cruzaba en sábado por unos sembrados, sus discípulos arrancaban y comían espigas desgranándolas con las manos. Algunos de los fariseos dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? Y Jesús les respondió: Ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban. Mateo 12:1-8. En aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados. Y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo los fariseos, le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban? Como entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia. Que no le era lícito comer a él, ni a sus compañeros, sino solo a los ¿sacerdotes? ¿Tampoco habéis leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes, en el templo, quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo os digo que hay aquí algo mayor que el templo. Jesús y Belzebul. Lucas 11:14-26. Estaba expulsando un demonio que era mudo. Sucedió que, cuando salió el demonio, rompió a hablar el mudo. Y las gentes se admiraron.
Pero algunos de ellos dijeron, por Belzebul, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y casa contra casa, cae. Sí, pues, también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? ¿Por qué decís que yo expulso los demonios por Belzebul? Si yo expulso los demonios por Belzebul, ¿por quién los expulsan? ¿Vuestros hijos? Por eso, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están en seguro. Pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y, al no encontrarlo, dice, me volveré a mi casa, de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y en orden. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Otros, para ponerle a prueba, le pedían una señal del cielo. Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo. Y le curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente atónita decía: ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, dijeron: este no expulsa a los demonios más que por Belzebul, príncipe de los demonios. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, va a subsistir su reino? Y si yo expulso los demonios por Belzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Oh, ¿cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Mateo 12:22-32. Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo. Y le curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la gente atónita decía: ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, dijeron: este no expulsa a los demonios más que por Belzebul, príncipe de los demonios. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, va a subsistir su reino? Y si yo expulso los demonios por Belzebul, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Oh, ¿cómo puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Marcos 3:22-30. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían:
Está poseído por Belzebul, y, por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Él, llamándoles junto a sí, les decía en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón. Nunca, antes bien, será reo de pecado eterno. Es que decían, está poseído por un espíritu inmundo. Marcos Galilea. Otras personas. La actitud de Jesús hacia los pecadores. Mateo, 9, 10, 13, Lucas, 5, 29, 32. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La multitud sigue a Jesús. Mateo, 4, 25, 12, 15, 16, Lucas, 6, 17, 19. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar. Y lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca, para que la muchedumbre no lo apretujara. Porque, como curaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies, gritando, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. El hombre rico. Mateo, 19, 16, 22, Lucas, 18, 18, 23. Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él y, arrodillándose, le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre». El hombre le respondió: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús lo miró con amor y le dijo: «Solo te falta una cosa, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme». Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. El peligro de las riquezas. Mateo, 19, 23, 26, Lucas. 18, 24, 27. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios». 24. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: «Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. 25. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible». Bueno, pues ya que terminamos de hacer este repaso, este estudio, espero que nos haya servido de mucho para seguir comprendiendo a Jesús como Mesías, es que hayan entendido lo más posible. Ya saben, si tienen alguna cuestión, alguna duda, algo que no pueden comprender o alguna sugerencia al respecto, ya saben que están
con entera libertad a expresarse. Y bienvenido todas sus aportaciones. Bueno, espero que con este final quedemos ya satisfechos. ¿Qué hizo Jesús en Samaria y Galilea y cuál fue el resultado de todo esto? Y que cuando estemos viendo pasajes de Jesús en la región de Samaria y Galilea, les encontremos el sentido. Porque la gente sí acepta el ministerio de Jesús en Samaria y Galilea, pero no le da el sentido mesiánico, que lo separa, no entiende, no percibe el por qué actuó Jesús así en Samaria y Galilea. Y hay que verlo cuando se quiera hacer un estudio, una reflexión, meditación sobre Jesús, estando en Samaria y Galilea, el sentido que tuvo eso. Elevar a los habitantes de esta región geográfica a nivel de pueblo de Israel, y de allí darle el sentido mesiánico. Todo lo debemos ver así con esa perspectiva y de allá sacar nuestras conclusiones personales y actuales. Bueno, gracias por su atención y vamos a seguir. Con favor de Dios empezaremos la siguiente sesión con el ministerio de Jesús en Jerusalén y en Judea. Que Dios nos bendiga, nos permita seguir dando vida, compartir su vida para seguir estudiando su divina palabra. Que Dios nos bendiga a todos.